Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dilemas Morales de Dibujantes. Soy Diego Toro, presentador del programa y dibujante de cómic, y me acompañan los clásicos de siempre. Acá está Gonzalo Alexis Vivayo. ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Qué bueno. Ilustrador y dibujante de cómic. Y también nos acompaña el tío más querido por todos los niños, el mismísimo tío Claudio. Hola, don Diego, hola Alexis, ¿cómo estás? Muy feliz de estar aquí y muchas gracias por esa presentación. Estoy altamente decepcionado de usted, don Diego. ¿Por qué? Porque usted había prometido que hoy día me iba a presentar en Lucha Libre. ¿Sí? ¿Lo prometí? Usted ofreció que para el próximo episodio presente en Lucha Libre y yo estaba esperando eso y no pasó. Bueno, hay tanta decepción en la vida que bueno, continuemos con... Póngase a la fila. Oye, Nada. partimos como lento hoy día. Sí, tanta fome el chiste. Yo creo que vamos a tener que agregarle dos chistes de ¿Pero lo partimos de nuevo? No, sigamos. A esta altura ya la gente ya sabe cómo viene la... Claro, va a escuchar el podcast de esta buena fome, dice. Después de todo, somos malos. Así que está bien. Bueno, comentar lo de siempre, el agradecimiento a los comentarios, a las me gusteadas en los videos de YouTube. Recuerden que pronto va a salir los audios en Spotify gracias al tío Claudio. Sí, pues a partir de esta semana ya debería estar el primero. Ah, perfecto. Bueno. Y yo soy como el hoyo porque debería haber traído lista la cuenta de Spotify para decirle aquí al aire, pero me comprometo que en los comentarios, o sea, perdón, en la caja de información del video esté la cuenta de Spotify. Porque hay un chico que siempre nos reclama eso. Atento, piscolazo. Sí, el piscolazo mal paso. Esto es gracias a ti, piscolazo. Esto es gracias a ti. Si a usted está feliz porque el podcast está en Spotify, dele las gracias a piscolazo mal paso porque... Me agradezco que en tu nombre pusiste una S ahí. Si no, sonaría distinto. Bien, el programa de hoy día va a hablar sobre un mercado que parece que no conocemos mucho porque también nosotros siempre nos fijamos en el mercado, sobre todo en el mercado estadounidense, nos fijamos también en el mercado europeo y también en el asiático, sobre todo con el asunto del manga. Pero hay un mercado que es el más cercano que tenemos nosotros y sin embargo como que desconocemos mucho. Sin embargo, el trabajo periodístico que ha hecho tío Claudio nos va a asombrar y nos va a contar una cantidad de datos que a todos los dejará con la boca abierta. Después ciérrela pronto. Porque nunca se sabe lo que pasa. Una de las grandes contradicciones de la vida, pues, yo soy de los que propone que el mercado como público objetivo, no como industria, porque tú nombraste 3 grandes industrias, Sí. que de hecho son más de 3, porque en Estados Unidos hay más de una industria de cómic, Sí. Y en Europa... Que lo hemos hablado en este Claro, programa. por supuesto. Y en Europa, por cada país hay más de una industria, qué sé yo, en Francia o el famoso mercado franco-belga tiene más de una industria de historieta. Está el mercado italiano, el mercado británico, son mercados distintos. Y en Japón, ni hablar, pues ahí te va a haber una millonada de formas de hacer cómic. Y hay manga de todo, el tipo que hace confort, qué sé yo, Claro, de todo. Pero Sí. hoy de lo que quiero que hablemos, de lo que yo traía pensado que habláramos, es del mercado como público objetivo. ¿Cachai? Porque sí se está dando una pequeña suerte de industria o de proyecto de industria editorial de historietas latinoamericanas, pero todavía está en un estado larvario, ¿cachai? Entonces lo que me gustaría a mí hablar es de ese gran público que podría potencialmente financiar esa industria, pues, bueno. Porque acá tenemos un mercado enorme, del que parece que nunca nos damos cuenta, porque es como, bueno, apuntemos nuestra producción a Estados Unidos, porque allá compran cómic. Allá está el mercado. Allá está el mercado. O para Europa, porque allá está el... Y loco, aquí hay 400 millones de personas de habla hispana, weón. ¿Cachai? ¿De qué me estáis hablando? Incluyendo el mexicano también. Sí, no, claro. A ver, no va a ser Sudamérica, ¿cachai? Yo generalmente pienso esto en términos de Iberoamérica. Ya. Pensando incluso en la península ibérica, que es parte de Europa, ¿cachai? Para lo que yo voy es que si tú haces un cómic en español, se lo podéis perfectamente vender a una editorial española que publique en España. ¿Cachai? No pasa nada. Perfecto. Entonces partimos con los antecedentes. Sí, echemos antecedentes a la... Perfecto. Yo también voy a contarle un poco a los auditores que antes de comenzar el programa comí mucho, entonces como que ando como lento. Qué importante. Sí, Pero demasiado carbohidrato. sí, entonces como que me dolió la guata. Entonces, pero si usted quiere pauseamos... No, y se me cago acá que la gente se entere porque somos transparentes. Eso es transparencia, señor. Eso es transparencia. Muy bien. Aprendas. Partimos con el primer dato que nos va a comentar el tío Claudio. Más de 400 millones de personas en habla hispana. A mí esa hueá me parece increíble, weón. De verdad, es como el dato más obvio, que está más a la vista y que
parecemos no tomar en cuenta por alguna extraña razón. O sea, bueno, yo siempre digo, cuando uno prende la tele, todos los héroes son rubios, ¿cachai? Y en Hispanoamérica no somos rubios, pues, bueno, somos de otro color, ¿cachai? Por los comerciales de las grandes tiendas. Por poner un ejemplo, claro, es como eso, toda la familia perfecta, claro, eso refleja una hueá más triste todavía, que es que no seamos rubios, sino que queremos ser rubios, ¿cachai? Porque en las comerciales de grandes tiendas le apuntan derechamente al público hispanoamericano, ¿cachai? Con una familia que en teoría sería hispanoamericana, y claramente la gente que está ahí no es gente hispanoamericana, habrán nacido acá. Y ya lo dicen en 31 minutos, en ese sketch, como que todos quieren al final quieren ser rubios. Claro, es muy loco, pero tomando eso como punto de partida, weón, hay un mercado gigante, weón, de... Nosotros siempre una limitante es la limitante del idioma, por razones obvias, que si tú estás pensando hacer tu pega para ofrecerla, no sé, en Japón, ya tenés que meterle 2 o 3 intermediarios al tiro porque alguien tiene que traducir la weá, ¿cachai? Y no va a llegar de la misma forma que tú escribiste el guión, no va a llegar al lector porque entre medio hay un traductor que a su vez tiene que ser medio intérprete de la weá, ¿cachai? Porque no se puede traducir una obra de ficción, esa weá no se puede hacer, ¿cachai? Lo que se hace es reinterpretar la obra de ficción. Y de ahí tenemos joyas como los títulos de las películas, de las que nos reímos siempre, ¿cachai? Bueno, en el caso de los Caballeros del Zodiaco, que en el fondo es Saint Seiya, claro, el Santo Seiya. Seiya el Santo, claro. Claro, y básicamente cuando llegó primero llegó a Italia, y en Italia tuvieron que colocarle los Caballeros del Zodiaco por un tema cultural, para no tener problemas con catolicismo, ponte tú. Por los santos. Por los santos, los santos católicos. Entonces, sí, o sea, además de un tema de traducción, tenía un tema cultural que es una barrera. No, bueno, pero igual las cuestiones culturales yo creo que ya son extra del tema del idioma. ¿Ya? Yo creo que es una cuestión aparte. Las cuestiones culturales, porque esa es otra de las ventajas que tiene Sudamérica, que tenemos una cultura común, a pesar de que tenemos diferencias en todos los países, incluso en ciertas regiones de ciertos países hay diferencias, pero tenemos una cultura común, que se chocan muchos puntos, y de hecho esos puntos en los que se choca nuestra cultura es de lo que vamos a hablar en los antecedentes de este podcast, Jaime. Por favor. Se me está adelantando, pero... Lo ensayamos toda la tarde ayer, güey. Bueno, pero cerrando el tema del idioma, hay de verdad 400 millones de personas en el mundo que hablan español. Un mercado. Es un mercado interesante, ¿cachai? Bastante grande. Y si a eso le sumáis Brasil, en donde se habla portugués, pero que es un país tan latinoamericano como todos los demás, ¿cachai? Sí. Yo no sé cuántos habitantes hay en Brasil, pero creo que hay como 100. Así que, perdón, como 100 millones. Así que es un mercado de 500 millones de habitantes al que uno le estaría apuntando. Bueno. Sí, ahora, por lo que usted está comentando, tío Claudio, un tema que no solamente pasa por el tema del mercado del cómic, sino que en general el mercado sudamericano no se tiende a relacionar tanto entre ellos, ¿cachai? Pucha, no sé, porque hay cuestiones como, por ejemplo, la industria del cine, o no sé tanto el cine, pero la televisión de buena factura, no sé cómo llamarla, pero estoy pensando en las series de HBO. Las series de HBO, hay series latinoamericanas que están pensadas para el mercado latinoamericano. El HBO Plus, si no me equivoco, el Plus U, es completamente producción latinoamericana. Y hay series argentinas, hay series chilenas, hay series brasileñas, hay muchas, porque el canal está sentado. No, es que el canal está sentado, es un canal brasileño, ¿cachai? No, porque es HBO, pero la sede está en Brasil, ¿cachai? Entonces hay una producción de televisión de buena factura pensada para el mercado latinoamericano, que yo me imagino que eso después se vende en otros países con traducciones, con subtítulos, no tengo idea, realmente no lo sé, porque no es el área a la que bueno, el ejemplo más rápido que podemos encontrar son las teleseries brasileñas, están todas dobladas. Claro, pero el tema de las teleseries mexicanas, las teleseries venezolanas dominaron el continente durante muchísimos años. Sí. Cuando yo era chico, mi vieja veía teleseries venezolanas y mexicanas en la tele, ¿cachai? En televisión abierta. Y nosotros veíamos El Chavo del Ocho, ¿cachai? Sí. ¿Me entendí? Como había un producto fabricado en Latinoamérica y pensado para consumidores latinoamericanos. Ahora no sé si tanto, pero hay un mercado súper interesante ahí y le voy a sumar, además de todo Latinoamérica, México, Centroamérica, Brasil, un mercado extra que es el que yo encuentro más interesante de analizar, que es el mercado latino que vive en Estados Unidos. Sí. ¿Por qué? Porque el mercado latino que vive en Estados Unidos, primero que es muy grande, son muchísimos millones de habitantes, no sé cuántos son, pero son muchísimos. Los latinos son si no me equivoco, es la segunda etnia más numerosa de Estados Unidos.
O sea, hay más latinos que afroamericanos, por ejemplo. ¿Cachai? Sí, bien entendido lo mismo. Claro, y son gente que tiene un poder adquisitivo similar o igual al del ciudadano norteamericano, ¿cachai? Que es un poder adquisitivo mayor del que tenemos en casi todos los países latinoamericanos. Entonces, hay un mercado que habla español generalmente, porque cuando son de segunda o tercera generación ya no hablan español, son niños que aprendieron hablando inglés y que sus padres hablan español, qué sé yo. Pero hay un mercado que habla español, que tiene un poder adquisitivo muy grande y que tiene una herencia cultural y un parentesco cultural en todos los aspectos que vamos a analizar en esta lista con nosotros, ¿cachai? Y no les estamos haciendo un producto, porque ellos consumen Batman y Superman y lo que sea, ¿cachai? No consumen la historieta que nosotros, los autores latinoamericanos, hacemos. ¿Por qué pasa eso? Porque somos hueones, no pueden mi tesis de toda la vida, weón. Vamos a tratar de analizarlo y dilucidarlo. Igual yo creo que hay como una especie de... No sé, pues nosotros nos criamos con productos extranjeros, yo por lo menos, ¿cachai? Más que nada de repente costumbre y la falta de productos, digamos, de nosotros mismos para nosotros mismos. Bueno, y siendo honesto, igual hay un momento en que la falta de calidad en los productos. Sí, porque también es cierto que hay mucho producto hecho en el país que era de muy mala calidad y uno lo veía porque era lo que había. Claro. Entonces cuando veía ahí, no sé, voy a poner un ejemplo súper burdo, pero yo crecí viendo el Javelin con Ja, y cuando de adulto tuve acceso a la comedia gringa o británica, puta, eran 100 veces mejor, lo que hacían a 100 veces, el Monty Python, por ejemplo, lo que hacía Monty Python era 100 veces mejor que lo que hacía el Happening con Ja, ¿cachai? O Bienvenido, el programa venezolano que había. Ese no me acuerdo, güey. Algún chiquillo se debe recordar porque... No, pero yo igual llegué a Chile el año 90, güey, entonces no... No, sí, en los 90. Ah, ya. Sí. Alguien se va a recordar de eso y lo va a comentar y va a poner por qué se acuerda de ese programa. Bueno, ya. No tanto era por el humor en todo caso, pero... Bueno, pero cerrando lo que decías tú, güey, de que de repente uno creció con producto extranjero y ahí viene la parte que a mí me hace ruido, güey, que yo también hice lo mismo, todavía hago lo mismo, pero es como yo crecí leyendo ese producto extranjero, lo que yo como autor quiero hacer es una copia de eso. Para allá, claro. Pero más allá de ofrecerlo para allá, ¿cachai? Es como, igual lo pienso para vendérselo a un público chileno o a un público latinoamericano, pero como ese público latinoamericano está tan acostumbrado a consumir un producto gringo, el producto que yo hago es una copia del producto gringo. ¿Cachai? Claro. Y no solamente muy raro, weón. Y no solamente con el cómic, también ocurre con el cine, que en algún momento buscaba hacer. Pero hasta la música, pues, el rock que hay aquí, vos creís que inventamos el rock acá, lo que hicimos fue una reinterpretación del rock que venía de Gran Bretaña, weón. Sí. Sí, ahora, de todas maneras se dan casos que hay una reinterpretación que en algunos casos funcionó bien. O sea, lo de Los Prisioneros de Estéreo, claro, son casos... Pero es por la gran calidad de esos músicos. Claro. Son tipos que son tan bacanes. Pero en cambio, en lo que usted se refiere a tanto como la historieta como puede ser la parte de entretenimiento audiovisual, sí están al debe. Claro, al debe que, por ejemplo, si a mí me pasaba, por lo menos cuando cabro chico, si me ofrecían un Condorito o un coleccionable de Disney, que lo sacaba y tiraba el beat, yo prefería 1000 veces el de Disney. Claro, no había por dónde perderse, pero y no tengo nada contra Condorito. Pero nada, es una obra de arte Condorito, bueno. Yo soy de los que lo defiende a capa y espada, pero más por una cuestión de valores morales de dibujantes nacionalistas. No, lo que decías tú de que estábamos al debe como historieta, ¿cachai? Yo no solo concuerdo, sino que creo que tenemos que intentar centrarnos más en esa parte, porque de verdad en las otras áreas uno no tiene un gran recorrido, ¿cachai? Me cuesta mucho hablar de cine latinoamericano, ¿cachai? Pero sí en historieta vamos a ver que hay unas propuestas de historieta súper interesantes a lo largo del siglo XX, en algunos países como Argentina, por ejemplo, que sé yo. Pero sí estamos al debe, weón. Estamos al debe, no. Yo no sé si como autores lo que estamos ofreciendo para nuestro mercado en este momento está a la par, de hecho no, sí lo sé y no lo está, de lo que ofrecen, por ejemplo, los autores norteamericanos para su mercado, o de lo que ofrecen los autores franceses para su mercado, o lo que ofrecen los autores italianos para su mercado, ¿cachai? Ni hablar de los japoneses. Lo que ofrecemos los autores sudamericanos para nuestro mercado, claramente no está a la par, pues, ¿cachai? Y aparte hay un tema cultural que yo no me lo sé explicar muy bien, pero el hecho de que, o quizás está ocurriendo ahora, pero el reflejar en la historia la manera en que uno vive la cultura o cómo se para frente a la cultura, viene a ser una réplica de un anime, ponte tú, y la manera en que se expresan los personajes como de un anime. Ese es un tema, pero
Yo creo que es el tema. O sea, yo he visto un montón de cabros que hacen su historieta de un cabro que se llama Toshiro. ¿Cachai? ¿Ya? Y va a la escuela en Santiago. ¿Me entendí? Ahí porque lo que quieren es hacer un anime, pues, weón. Sí. ¿Cachai? Que, Pero eso te habla de que hay una ausencia cultural de tu lugar. está bien, mira, yo no sé, es un fenómeno súper complejo de analizar porque, no sé si se acuerda usted, pero en alguna ocasión hicimos un podcast de otro podcast que hacía antes que se llamaba La Novena Cofradía, un saludo muy grande para Juan Pablo Ostro, en donde tratamos de explicar lo que era un cómic chileno. Que Sí. al final Qué no buen llegamos a programa, nada. Qué buen programa. ¿Lo escuchó usted? Lo escuché. No tuvo conclusiones ese programa. Pero yo no sé si repasamos un poquito así como a grandes rasgos las puntas de ese programa, porque el dónde el cómic transcurre o el dónde de dónde son los protagonistas o de qué se trata el cómic, yo no sé qué tan localista necesita ser para hacer un cómic chileno. Yo explicaba esa vez que, por ejemplo, los cómics de ciencia ficción que transcurren en Marte no están hechos por marcianos, pues, bueno. Entonces, si tú veís una película de ciencia ficción o una historieta de ciencia ficción que está hecha en Estados Unidos y transcurre en Marte, es distinta de una que está hecha en Francia de una que está hecha en Japón, ¿cachai? Y se nota. La ciencia ficción se nota cuando está hecha en Japón, en Francia o en Estados Unidos. Sí. ¿Cachai? Porque hay una idiosincrasia, hay una forma de contar la historia, hay una forma de no sé, de entender el mundo que es distinta en esas tres culturas, pues, bueno, y lo reflejan en su obra. Entonces, ahí yo no sé dónde es que nosotros pecamos. Porque Habrá algo que o no nos gusta de nuestra propia cultura. Voy a dar ejemplo. Está el caso de Pato Giro. ¿Ya? No, perdón, no estoy hablando mal de la obra. Creo que después se va a entender el punto que quiero decir. Estaba Anarco. Claro. Se me va un par de historias más, pero eran historias que reflejaban como la abuela Fuentes también estaba. Como que buscaban reflejar personajes dentro de un estilo de humor bastante chileno y con situaciones bastante chilenas, que yo no sé si por alguna razón no lo tomamos y no lo reforzamos. Preferimos crear personajes como Diablo, Claro. que se parece más a algo que ya está hecho en el mercado. Sí, claro. Diablo viene a ser como Batman a la chilena. Claro, una cosa así. Y para mí, yo sé que tiene sus reparos con Anarco, pero para mí Anarco fue un personaje fundamental a finales de los 80. No, está bien. Si, yo no digo que no. Si el tema Está es que- el personaje de Carto Romero, que en este momento no puedo recordar y le pido disculpas si está escuchando el El tema programa. es que yo entiendo que eso refleja una parte cultural de la sociedad chilena que es una parte, ¿no? ¿Cachai? O sea, Sí, por ejemplo, pero yo siento que ese sí auténticamente era chileno. Yo no sé si algo ¿A que eso no... se le puede decir cómic chileno? sí, Yo le puedo decir que sí. Yo estoy completamente de acuerdo. Si lo que digo es que no sé si hay una receta y no sé si esa es la receta. No, pero ¿Cachai? sí, pero sí podríamos decir que son cómics chilenos con situaciones con cultura chilena, Absolutamente. pero parece que sí no encandilaba buscar algo que fuera más parecido a lo que está afuera. Ah, bueno, sí, en ese sentido sí. En ese sentido sí, ahí cumplía todo lo que estamos diciendo ahora que el cómic en general no cumplía, ahí se cumplía. Pero me gustaría más usar, por ejemplo, el ejemplo del cómic argentino de entre los 50 y los 70. Ya. Ahí hay un espectro, Creo que ya sé para dónde va. hay Ya. un espectro gigantesco y te insisto que no tiene que ver con el género, ¿cachai? No eran historietas de gauchos, ¿cachai? No eran historietas que pasaran en Buenos Aires. Algunas sí pasaban en Buenos Aires y no pasa nada por eso. Pero no eran historietas argentinas por eso. Eran historietas argentinas porque había una forma de contar, había una forma pictórica incluso, a pesar de que había un espectro pictórico bastante grande. Que si el Pepe Sánchez era una historieta cartoon y estaba, no sé, El Eternauta, que era una historieta súper Y había, realista. había el como una dibujo. conexión entre... Y había una búsqueda artística de todas las historietas que hacía el Viejo Brecha, por ejemplo. ¿cachai? Montcinder. Morcilla era del Viejo Brecha, po, Sí. ¿cachai? Entonces, no era una sola cosa, no era de una sola forma, pero había algo en esa historieta que era historieta argentina. Absolutamente. ¿Cachai? Incluso lo que hizo Pratt, ¿cómo se llama el cómic que hizo? ¿Corto Maltés? Corto Maltés. Corto Maltés es que la obra se viene- maestra de Pratt, pero es que antes de eso él ya había trabajado con Oesterheld en Sargento Pike. Claro, pero Perdón, en Ernie Pike. a pesar de que el tipo italiano, Sí, el autor pero italiano, él hizo carrera en Argentina. claro, de todas maneras se vincula con la cultura comiquera Sí, absolutamente. de Argentina. Bueno, igual hay que decir que Brecha era Uruguay también, pero... Claro, pero también fue a vivir a Argentina y vivió en Argentina. Hay que decir que la historieta argentina está muy emparentada con la historieta italiana. ¿Cachai? Mucho, por muchos aspectos distintos. Pero probablemente el más obvio es que la mayoría de los autores argentinos trabajaron para Italia. ¿Cachai? Las historietas que ellos hacían se vendían en Italia. La Lancho Scorpio o la Lancho Story, que eran revistas de antología que se vendían en todos los kioscos en Italia,
tenían muchas historietas hechas por argentinos, ¿cachai? De hecho, la Scorpio se republicaba en Argentina como Scorpio, la revista que todos conocimos en los 90. Ahora, sí, por ejemplo, yo siempre doy una muestra de lo que sí se puede lograr como identidad propia dentro de Sudamérica, las cosas que son capaces de hacer tanto los brasileños, tanto como en teleseries como en películas, qué sé yo, Ciudad de Dios, claro, o en identidad musical, como también en Argentina. O sea, de las cosas que sí podemos decir que los argentinos hacen muy bien es el cine, sí, y es cine argentino, o sea, nadie lo puede confundir, a pesar que hay capital español, pero es cine argentino todo el rato. En cambio nosotros... Bueno, ahora el cine chileno también hace cosas súper interesantes y son cosas bastante chilenas, weón. Y tocan temáticas súper distintas y queda bastante bien, weón. Yo siento que de repente se toca la tecla y muchas otras veces bueno, no. pero estamos todavía en un periodo de experimentación. Sí, pues, pero bueno. me refiero que... Pero digamos que el cine bueno tiene una identidad. Pues, bueno. Sí, bueno, sí. Y además una identidad reconocida afuera, son películas que ganan premios afuera, que se habla de cine chileno afuera. O sea, no, yo creo que ahí vamos bien. Pero te vuelvo a insistir que yo realmente no estoy tan al tanto de lo que se hace en cine en Latinoamérica como para dar una opinión más o menos pero informada. es cosa de ver algunas claro, cosas que están muy a mano y uno puede darse cuenta de que hay un lenguaje propio, una manera de contar las cosas propias. Sí. Ya. Y también se usa en el cine argentino, pero se me fue el punto. Y ojo, yo creo que en la historieta, ahora, cuando digo ahora me refiero al siglo XXI, estamos dando, no solo aquí en Chile, sino que en general en Latinoamérica, yo trato de seguir autores de todos lados, estamos dando con una tecla que sí funciona, weón. Estamos contando historias nuestras, weón. No sé, yo no, porque yo hago historias de samurái y de vikingo. Por cierto, samurái, no sé qué puedo hacer Anita Producciones. Están los links, si usted quiere adquirir nuestro producto, están en la descripción de este video. Pero lo que te decía es que hay como una camada de autores que está dando en una tecla de historietas que son latinoamericanas y que podrían servir para que las leyera cualquier público latinoamericano y funcionaría bien, ¿cachai? ¿Cuáles serían? No, yo creo que en todo el continente hay 2, 3 ejemplos en cada país, ¿cachai? O sea, te puedo nombrar los que yo leo. Gonzalo Martínez, un ejemplo bastante obvio, él tiene por lo menos unas 10 historietas que las puede leer cualquier joven latinoamericano, porque además apunta a un público de cabros de 14, 15 años. Uh-huh. En Argentina, todo lo que hace Diego Agrimbau o Luciano Saracino, que son guionistas que trabajan con muchos dibujantes y tienen muchas historietas. A pesar de que lo de Diego Agrimbau es como más para Francia, o él publica primero en Francia y republica después en Argentina, pero aún así su historieta tiene una impronta muy propia, ¿cachai? En Uruguay, Rodolfo Santulo, en México, Edgar Clemen o Bef. Me pillaste, tendría que traer una lista de supermercados con los autores que leo, bueno. Pero yo te digo que hay 2 o 3 por país, como mínimo 2 o 3 por país de autores que están haciendo obra que en el siglo XXI, insisto, es obra bastante propia. Es una obra que no es lo que decís tú que estaba copiada de afuera o que intentaba reinterpretar lo que el autor veía afuera. ¿Cachai? Es una obra que quería contar lo suyo. Ahora, hay otro aspecto de esta moneda, que es el público, que es de lo que estamos hablando hoy, del mercado latinoamericano. Sí. ¿Cachai? Y es que, claro, ese público, lo que decía Gonzalo al principio, de que creció viendo obra extranjera. Entonces, la mayoría de los lectores de historieta que hay en Latinoamérica son lectores de superhéroes o lectores de manga. ¿Cachai? Uh-huh. Y los viejos raros leen cómic francés. ¿Cachai? Y no solo los lectores, sino que igual de repente hasta los dibujantes, ¿cachai? Los dibujantes igual, bueno, yo crecí viendo cosas francesas, pues, los pitufos. Sí. Por eso es que tengo esa estética. Y los que dibujan manga, la mayoría creció leyendo manga. Sí, pues, ¿cachai? Entonces, o viendo Chilevisión. O viendo Chilevisión a las 5 de la tarde. Bueno, pero sí, ¿cachai? Entonces es un tema de que eso es una realidad. Uno se puede poner, lo que digo siempre, te podéis poner a patalear todo el día con que esto no funciona y que la cuestión y que sé. O podéis entender que la cosa es así y ver cómo podéis trabajar respecto a eso, ¿cachai? Entonces yo creo que aquí hay un mercado explotable, hay mínimo una veintena o treintena de autores que están haciendo eso, ¿cachai? Que están haciendo obra, que entendieron que hay un mercado de 400 millones de lectores potenciales, ¿cachai? A los que les puede gustar su obra y que están trabajando, bueno. Yo soy súper optimista con el tema, bueno. De hecho, yo creo que este tema que estamos hablando hoy es uno de los que más alegría me causa a mí, bueno. Aunque no se note. A ver, toquemos otro de los puntos que tiene aquí anotado el tío Claudio. Pero antecedentes, tengo aquí Historia Común,
reciente y no reciente, y con un enemigo común. Bueno, el enemigo yo lo puse entre comillas. Sí, entre comillas. No me gusta pensar que Latinoamérica como continente tenga enemigos, ¿cachai? Pero lo que yo digo es que... Es la corrupción. No, claro, que no respeta a nadie. lo que yo digo es que nuestro continente entero tiene prácticamente la misma historia, ¿cachai? Que es una weá que no se da en otros países del mundo. O sea, perdón, en otros continentes del mundo, ¿cachai? Si vos lo pensáis, en Europa, por ejemplo, hay dos culturas súper marcadas y súper distintas, que son la latina y la anglosajona. Sí. ¿Cachai? Y son dos universos distintos, no se tocan, ¿cachai? En cambio, en Latinoamérica, toda Latinoamérica es igual, weón. Tenemos un pasado indígena, que obviamente cada cultura indígena tiene sus diferencias, pero un pasado indígena. Luego tenemos la conquista por parte de España, porque además Latinoamérica no la conquistaron un montón de países, la conquistó España nomás, Portugal en un pedacito que fue Brasil, pero Portugal en esa época también era España, y además Portugal y España tienen una cultura muy común, ¿cachai? ¿Qué sé yo? Sí. Entonces tenemos primero un pasado indígena, la conquista por parte de España, un periodo de independencia que además es más o menos en el mismo siglo y en la misma época, y en muchos países es el mismo proceso de independencia, porque qué sé yo, Argentina, Chile y Perú se independizaron en el mismo proceso de claro. San Martín y qué sé yo. Y después tenemos un siglo XX, bueno, tenemos una época colonial que es prácticamente igual en todo el continente, y tenemos un siglo XX que es prácticamente igual en todo el continente también, con golpes de Estado en casi todos los países, orquestados por la CIA, con una montón de ¿cachai? Entonces hay como un enemigo, entre miles de comillas, común, tanto en el siglo XX como en el siglo XVI, que el siglo XVI era el Imperio Español, el siglo XX fue la CIA, no dije eso. ¿Cachai? Entonces como que nuestra historia del continente entero es más o menos igual, weón. Entonces, ¿quería antecedentes culturales, weón? Ahí tenía antecedentes culturales más grandes falsera. ¿Qué te estás riendo tú, weón? Muchas gracias, Dr. Fire. No, pero está interesante porque además en ninguna otra parte del mundo un territorio tan grande habla el mismo idioma. No, pues es que vos te vayas a Europa y los buenos, no cada país, cada ciudad tiene un idioma distinto. Italiano. Weón. Te vayas a Luxemburgo, weón, tomáis la micro y te bajáis en el barrio de al lado y hablan otro idioma, ¿cachai? Los buenos hablan belga o hablan alemán. Bueno, en Bélgica hablan francés y alemán, ¿cachai? Como en el mismo país, cruzáis la calle y está el barrio alemán, ¿cachai? Y acá no, acá hablamos español en todos lados, weón. Claro, hay idiomas propios de lo... ¿Cómo se llama? De los grupos étnicos. Sí, claro. Por ejemplo, acá en Chile hablamos chileno. No, pero además de eso. No, usted está hablando del mapuzungún. Claro, ese tipo de cosas. Que igual, o sea, el español... Pero el español es el idioma compartido por todo un continente, una parte de... Convengamos que en Sudamérica, para que no se sientan ofendidos, si es que tenemos algún auditor, convengamos que en Sudamérica existe la Guyana británica, la Guyana francesa, que hablan francés, inglés. Saludos a los chiquillos que nos escuchan. Sí, saludos a las 3 personas de Guyana británica. Que abrataron por error. Pusieron otra cosa y bueno, les salió esto. Bueno, pero en fin, para que además deben hablar inglés los güeyes que no entienden nada, güey. No, pero sí, pues bueno, hay un idioma común acá que era el primer punto de la pauta. Y ahora esto sí ya se parece a nuestro podcast de siempre, güey. Mira, de hecho acá tengo fiestas, mitos y religiones en común. Claro, eso está súper entroncado con lo que hablábamos recién de la historia común de nuestro país, pues, weón. Por ejemplo, hay... Bueno, no quiero faltar el respeto a nadie que sea creyente, pero la Iglesia Católica tiene una serie, o la religión cristiana en general, no solo la Iglesia Católica, tiene una serie de ritos, de fiestas, etcétera, que por razones obvias se practican en todo el continente, porque todo el continente es mayoritariamente católico, pues, weón, ¿cachai? Entonces, voy a decir una estupidez, pero todos festejamos la Navidad acá, pues, weón, ¿cachai? O sea, vos te vais a Asia y la mitad de Asia es musulmana, y la otra mitad es shintoísta, y la otra mitad es budista, y la otra mitad... Y cada weón tiene sus propias fiestas, y sus propios dioses, y sus propios ritos, ¿cachai? No, pero además hay una manera de entender la vida que viene un poco, incluso no siendo católico, de una manera de entender la vida que heredamos de esa... Nuestra sociedad tiene una ética moral cristiana, ¿cachai? Sí. Entonces, por ejemplo, yo que soy ateo, a mí me parece súper mal que dos hermanos tengan una relación sexual, ¿cachai? Que es una cuestión de ética moral cristiana. No está en la naturaleza eso. Los animales que son hermanos, ¿verdad? Y el insecto no está mal. Pero para mí, aún sin creer en la religión cristiana de cualquiera,
eso me parece mal igual, ¿cachai? No había más ejemplos, que unos sórdidos. Ah, bueno, pero es por ejemplificar la ética para el cristiano. Pues. Lo que pasa es que, por ejemplo, el asesinato, que es otra cosa que me parece muy mal, es inherente a la religión cristiana. Pues. La religión que sea condena el asesinato. Pues. Lo primero que se me ocurrió fue el incesto. Pues. Otro punto, pasado historieta muy fuerte en muchos países. ¿Ese es el último punto de los antecedentes? El último, sí. La raja, porque quería tocarlo al último. Sí, pues esa weá, yo creo que teniendo en cuenta que somos un continente entero, que habla el mismo idioma, que tenemos la misma historia, que tenemos... dime. Sí, de hecho, acá también tiene otro punto que es corrientes culturales comunes, que la literatura, el realismo mágico... No, pero podemos llegar después a eso, tranquilos. Lo que te decía era que, tomando en cuenta todos los antecedentes que hemos establecido ya, además de eso, nosotros contamos con un pasado de historieta, po, ¿cachai? No es que estemos inventando la historieta en el siglo XXI, po, o sea, durante los años 50, 40, 50 o 60, había muchísima historieta en muchos países latinoamericanos. En México existía la industria de historieta más grande del mundo en los años 50. Ah, no sabía. Era más grande que igual la industria de historieta japonesa en los 50 era chiquitita, entonces era incipiente. La historieta en Japón empezó en los 50, se volvió gigante en los 80, ¿cachai? Entonces como que tenían la batalla ganada porque el gigante todavía no existía. Pero era la industria más grande del mundo, pues, bueno. La mexicana, ¿cachai? Vendían 10 veces más que los franceses, 10 veces más que los superhéroes gringos. Perdón, ¿y qué pasó en el camino con ellos, con los mexicanos? Igual sigue siendo una industria relativamente grande comparado con... No, pero claramente... Pero ya no es lo que fue, parece. No, es que nada, en los 90 la industria mexicana desapareció. Los 90 le pegaron muy fuerte como prácticamente a todo Sudamérica. ¿La televisión? Es que varios factores... Ahí, claro, yo no tengo tan clara la historia mexicana, pero me imagino que es la misma que en toda Latinoamérica y que hay los mismos factores de siempre. Pues la televisión... ¿Videojuegos? Los videojuegos no tanto, fíjate que en la televisión y el perder al lector femenino, en algún punto casi toda Latinoamérica le pasa lo mismo, y es que la mitad del público lector de historietas era el público femenino que leía historietas que estaban pensadas para público femenino. Que si yo estoy pensando en cómics como Archie o esa clase de cómics, ¿cachai? Que era aventura, romance y qué sé yo. Claro, o estos cómics de novelas que hacían. Claro, las fotonovelas, esa que clase. Igual había mucho. Y entonces cuando salió... Había de la pata de Easy también. Bueno, pero cuando salió la televisión, salió con productos que atacaban directamente a ese público, ¿cachai? Las famosas telenovelas de toda la vida. Entonces el lector femenino se volcó más a la televisión y dejó de comprar historietas porque en la televisión le ofrecían eso mismo, pero con imágenes y con actores, ¿cachai? Y los buenos guionistas que hacían ese tipo de historietas se fueron a trabajar a la tele, pues, porque pagaban más, ¿cachai? Entonces la historieta se quedó de un día para otro, o de un año para otro, con la mitad de lectores menos, ¿cachai? Ese es un factor que es súper fuerte. Yo no sé si en México fue justo así, pero en la mayoría de los países sudamericanos en los que tú empezás a escarbar pasó eso, ¿cachai? Y otro montón de cosas. Yo no te puedo precisar si en México hubo un golpe de Estado justo como acá en Chile. A nosotros el golpe de Estado nos pegó mucho en la muerte de nuestra industria de historieta, ¿cachai? No es 100% la culpa de la dictadura, pero es una culpa grande. En México yo sé que, por ejemplo, hubo un terremoto, que el terremoto del 80 y algo con 86. México, destruyó las oficinas de Editorial Novaro, que era la editorial más grande de México, ¿cachai? Entonces ahí hubo un problema, un daño económico gigante a la editorial, ¿cachai? No digo que la industria de historieta mexicana se haya terminado por el terremoto, pero son, como dice Gonzalo, un montón de factores que van sumando, ¿cachai? Que se acabaron, pues bueno. Pero el hecho de que se hayan acabado en un punto no significa que no hayan existido nunca. Y Latinoamérica, en muchos países, yo te puedo nombrar 4 o 5, pero me imagino que en todos los otros países también pasó, había una industria editorial de historieta muy grande, muy, muy grande. Y eso significaba que había mucha gente que leía historietas, pues, weón. Porque no hay una industria editorial que publica 600.000 ejemplares a la semana si no hay 600.000 lectores, pues, weón. ¿Cachai? Esa weón es imposible. Sí. Y esos eran los números que se manejaban. Y la industria chilena era grande y movía mucho. La industria chilena era muy grande, weón. Era más grande que lo que era el país, ¿cachai? O sea, aquí en Chile se producían historietas que se leían en otros países latinoamericanos, ¿cachai? Ahora teníamos el chileno, el mexicano, el argentino, el brasileño, el peruano. ¿Peruano qué tal fue? Yo no lo conozco. Igual de grande que el de acá, era un mercado enorme. De hecho, claro. en YouTube hay un documental donde entrevistan a un dibujante peruano que se fue a México. De la época de los años dorados. Claro. Ya. Y dice que allá era no tan grande como México, pero sí había mucho. No, bueno, pero convengamos que México era el más grande del mundo. Bueno, esa weá era un hecho. Más grande que Chile, de todas maneras. ¿El mercado peruano? El mercado peruano. Sí, lo que pasa es que Perú es un país mucho más grande que Chile. Y segundo, Perú era
era y es, yo creo, un país bastante más culto, o no sé si más culto, pero con mayor índice de lectores que Chile. ¿Okay? Como hay más gente, por una weá de suma y resta nomás, ¿cachai? Entonces hay lectores en Perú, muchos. Y había una industria de historieta grande. Pues yo, la verdad es que no estoy tan interiorizado en el tema de cómo funcionaba en Perú los años 50 o 60, pero sé que había historieta porque cuando uno ve los personajes de la historieta peruana, hay una veintena de personajes muy famosos, ¿cachai? Hay una veintena de condoritos allá, ¿cachai? En el caso de Uruguay, ¿se sabe algo? Uruguay siempre fue como una parte del mercado argentino, ¿cachai? Como... Que iba a ser apéndice de... No, qué feo, no. Uruguay es un super país re importante y todo, pero para temas de mercado editoriales, siempre Argentina como lo contempla como parte de la gira, ¿cachai? Entonces, lo que se produce en Argentina se publica también en Uruguay, y en general pasa que los autores uruguayos publican también en Argentina porque es donde está el mercado grande. Uruguay es un país muy chiquitito, tiene menos de 4 millones de habitantes, ¿cachai? Entonces, el mercado grande para ellos está en Argentina, po. O sea, podemos decir que Uruguay fue el primer país que se dio cuenta de esto que estamos hablando nosotros, ¿cachai? Que hay que mirar a Latinoamérica como un mercado único. Y, claro. Y lo empezaron haciendo desde siempre. Man. El brasileño es enorme. El mercado brasileño, fíjate que ahí, yo tampoco he estudiado tanto el tema brasileño, pero ahí pasa lo que no pasó en ningún otro país, que es que la industria de la historieta allí no se terminó nunca. ¿Cachai? Se fue renovando, y hoy sigue existiendo. ¿Cachai? ¿Pero de una manera muy potente o...? Es enorme, es enorme. Yo me imagino que obviamente la televisión y los videojuegos le tienen que haber pegado un poco, pero además hay otro factor que le ha pegado a toda la industria editorial de historieta de Latinoamérica, que es la entrada muy fuerte del cómic gringo de superhéroe y del manga. ¿Cachai? Entonces te tenés que repartir los lectores con esos otros dos monstruos, po. Y yo creo que en Brasil eso también pasó. En Brasil la weá de los superhéroes es una religión, po. Entonces, bueno, la Comic Con que se hace allá es la Comic Con más grande del mundo. Ah, sí. Es más grande. Y claro, la Comic Con Experience es la Comic Con más grande del mundo. Es más grande que la de San Diego. Wow. Pero en Brasil, el país más grande de tu mundo. Pero en general podemos hacer un resumen que en Sudamérica o en el nos falta mercado a brevar de las otras. Pero en el mercado hispano hubo un gran mercado, y exceptuando Brasil, el resto hubo una gran industria. Sí. El mercado sigue existiendo. Ah, sí, es verdad. El mercado son los lectores. Sí. Doctor File. Entonces, la situación en la que estamos a partir de los 90 puede ser, hasta ahora, si bien no es como los tiempos gloriosos, me parece que ha ido creciendo. No, yo creo que empezó a crecer fuerte en el siglo XXI. Yo creo que los 90 seguía siendo sequía, ¿cachai? Y probablemente esta última década sea la mejor década en mucho tiempo, ¿cachai? O sea, qué sé yo, obviamente varía de país en país, pero lo que pasa es que, por ejemplo, en Argentina tienen una situación muy, muy óptima, como yo lo veo, porque ellos tuvieron un pasado muy grande, o sea, tú nombráis 4 o 5 genios de la historieta mundial y por lo menos hay 2 que son argentinos, ¿cachai? Sí. Brecha y Oesterhel están a la par de no sé, de Arge o de Tezuka, ¿cachai? Y hay tal... Esa era la industria que había en Argentina, de ese nivel. Y estos tipos, esa industria como que no se acabó nunca, así como que decayó en los 80 y se vendía menos y había menos mercado y qué sé yo, pero los dibujantes seguían estando, ¿cachai? Entonces la siguiente generación de dibujantes que vino después de Brecha y de esa generación, son tipos que ahora tienen 70 y que trabajaron en todo el mundo, como Altuna, Lalia, Mandrafina, qué sé yo, ¿cachai? Y esos son tipos que ahora tienen 70 y que están en contacto con las nuevas generaciones, ¿cachai? Con las generaciones de tipos que ahora tienen 50, como Olivetti o Rizzo, qué sé yo, o de tipos que tienen 40 o 30, que son los que están haciendo cómic ahora, ¿cachai? Y entonces tienen una situación muy benéfica, como yo lo veo, porque pasaron de ser una de las industrias más importantes del mundo a lo que hay ahora en línea directa, ¿cachai? Sí. Ahora te puede aparecer un cabro que diga, no, yo fui alumno de Lalia, y Lalia fue alumno de Brecha, que era el mejor del mundo en su momento, ¿cachai? Y podéis conocer a ese tipo que heredó los conocimientos en línea directa, ¿cachai? Nosotros acá tuvimos el problema que, como esta cosa se rompió en los 70 por el golpe militar, los grandes maestros que teníamos en los 70 se desaparecieron por mucho tiempo. Ahora están reapareciendo, que si yo estoy pensando en Germán Gabler o en Francisco Jara. Algunos de ellos lamentablemente han muerto, como Julio de Ríos o Máximo Carvajal. Pero las nuevas generaciones, tipos de 50 o 60, ponele Gonzalo Martínez, Martín Cáceres, esa generación de grosos, no estuvieron en contacto directo con los maestros de la primera época, ¿cachai? Entonces, como que esa línea como que se rompió.
Entonces, por eso digo que en Argentina hay una línea directa súper benéfica para la historieta argentina de este momento. Pues, bueno. No me acuerdo de qué weá estábamos hablando. No, pero podemos tocar otro punto re importante que es la cultura en común que tenemos. Tanto en literatura, pintura. Ah, bueno, sí. Ya, sí. Ese ejemplo, realismo mágico. El ejemplo más obvio, claro, ese Pero el realismo mágico es una etiqueta de mercado que inventó algún marketer para poder vender mejor la pega de... ahora se me fue el nombre de narco. El que escribió Los 100 años de soledad, Gabriel García Márquez. ¿Cachai? Sí. Pero la obra de Gabriel García Márquez tiene una onda que es realismo mágico. Pues. Es todo mentira, porque Miyazaki también hace realismo mágico y es japonés, ¿cachai? No es sudamericano. Pero hay una onda ahí, pues, bueno. Hay una onda con el realismo mágico o con el muralismo, por ejemplo, el de... ¿Cómo se llama este señor gordito? El que estaba casado con Frida Kahlo. Diego Rivera. Diego Rivera. ¿Cachai? Ese tipo de muralismo o de guayasamín en Ecuador, ¿cachai? Ese tipo de pintura tiene una onda propia latinoamericana, ¿cachai? Que es como súper interesante de explorar. Pues yo siempre digo que la historieta, está bien que abreve de la historieta, pero también puede abrevar de otras artes, que obvio, que son la literatura y la pintura, pues, bueno, ¿cachai? Entonces, esas son dos corrientes artísticas, hay muchas más, pero hay dos corrientes artísticas que cruzan a toda Latinoamérica y de la que nuestra historieta podría abrevar sin ningún problema, ¿cachai? Como para generar esta cosa de historieta nuestra de la que hablábamos delante y que realmente no sabemos bien qué es. Y ahí tú tienes, sí, grandes referentes también mundiales. En literatura, sí. En literatura ni hablar, porque hay una cosa que se llama literatura sudamericana del siglo XX, en donde por país tú tenés 2 o 3 tipos que son premios Nobel, ¿cachai? Sí. Hay un premio Nobel por país, mínimo, ¿cachai? Entonces, si tú pescáis eso, tienes que ser Quiroga, Neruda, el mismo García Márquez, ¿cachai? Y te insisto, uno por país, y hay un corpus de obra literaria, Borges, pues, se me fue Borges, vaya a estar pegando toda la noche para haber olvidado Borges, ¿cachai? De la que perfectamente los autores de historieta modernos podríamos echar un ojo y copiar descaradamente y abrevar. Suele bajar la palabra abrevar que copiar descaradamente, pero es lo que se hace, ¿cachai? A mí me parece que hay un mundo ahí de una calidad incuestionable, o sea, estamos hablando de premios Nobel, de una conexión con el continente incuestionable también, y bueno, son del siglo XX, nosotros estamos viviendo en el siglo XXI y hay que apuntar para adelante, pero hay un pasado ahí del que hay que echar mano. Sí, ahí me hago la pregunta si... Yo creo que eso también corresponde con la búsqueda personal que tenga cada autor, por supuesto. Y tenga las auténticas ganas de ver, bueno, en mi país, que había interesante también como para poder agarrarme de esto y reinterpretarlo a mi manera. Yo, sí, don Diego, permítame hacer una aclaración porque usted le da en el clavo. Yo, claramente esto tiene que pasar por algo, por una inquietud personal. O sea, yo no le puedo decir a la gente lo que debería hacer y está sonando así, ¿cachai? Lo siento. Déjame reargumentarlo. Muchas veces cuando uno quiere hacer una historieta propia, echa mano o de la historia o de los mitos locales. Y terminamos haciendo o cómics de la independencia, o de los mapuches, o de los aztecas en México, ¿cachai? Los aztecas voladores que se llaman, ¿cachai? Y creo que hay toda esta otra cosa de la que estábamos hablando, de la que uno podría echar mano y no lo hacemos porque o no nos damos cuenta, somos hueones, pasa algo raro ahí que no echamos manos de ese material. Pero no quiero decir con esto que todo el mundo deba hacerlo, ¿cachai? Tiene que ser siempre tiene que ser una búsqueda personal y siempre cada cual decide que lo que quiere hacer. Y si alguien quiere hacer manga y superhéroe, está súper bien, ¿cachai? Ya, yo hago cómics de samurái y de berserker. Soy un weón con menos moral para poder decir esta weá. Sí, pero yo creo que es distinto también que alguien que ya conoce esa cultura más cercana a él, y opta por hacer de samurái o superhéroe o lo que sea, ya al menos pasó por ahí, conoce ciertos elementos que no necesariamente es replicar lo que vio afuera. No, es que yo creo que siempre es válido. Yo creo que todo es válido. No, pero por eso es distinto a que yo solamente conozco superhéroe y manga. Ah, ya te entiendo. Que lo hagáis por opción. Sí, a veces hay chicos que me dicen, hoy no tengo inspiración y como que no se me ocurre qué tipo de historia hacer o qué historia contar. Y ahí es el consejo que está más a mano, sobre todo por YouTube. Y Netflix también, cine argentino. El cine argentino tiene una manera de contar la historia que a mí me encanta. Una manera de interpretar las cosas que a mí me fascina. Y también en Chile hay cosas que... Yo voy a valorar una serie que a veces lo miran en menos, pero la serie de los 80... Es muy buena. Es que hay gente que yo la encuentro muy buena y una manera
muy leal a la manera en que nosotros interpretamos la realidad. O lo que en algún momento como interpretamos la realidad. Ya que estamos... Parece que tengo un moco. No. Es que el tío Claudio me estaba apuntando. Estaba levantando el dedo para pedir la palabra, para que dirige aquí. Ya que estamos, voy a aprovechar tenga la palabra. De recomendar Huayquipán Tolosa. A mí me gustaba. Es una serie que pasa en Patronato y una serie súper chilena, pero, ¿cachai? Además de eso, ¿cachai? Esas dos series, que eran de muy buena calidad, tienen esa cosa en común que es culturalmente hablando, tú veis que es muy auténtico. Auténtico, es como chileno. Autenticidad. ¿Cachai? Como que... Sí, no, pero está bien, porque claro, Huayquipán y Tolosa es una serie de detectives, ¿cachai? Que claro, es un género o británico o gringo, ahí usted... Sí, que tenía como esa onda setentera, claro. De hecho la música lo hizo C-Funk, que de los tetas, que era como muy pero funky. Es que además ellos hasta se ríen de la weá, si hay un capítulo en que el Tolosa le dice, oye, si este caso está copiado un capítulo de Starkey Hash, es igual, ¿cachai? Se ríen de la weá, Pero es una serie que tiene eso, weón. A mí me gusta mucho Huayquipán y Tolosa, pero nos pusimos a recomendar series y en realidad estaba... No, pero se agregar otra que es la que dibujó Gonzalo Martínez. Heredia Detective. Es otra serie, sí, muy buena, chilena. Muy buena. Basada en una chilena. serie de libros escrita por Ramón Díaz Heterovich, Heredia Detective. Pero de todas maneras yo creo que sirve dar estos ejemplos como para que chicos que nos están escuchando y quieran escaparse un poco de lo que puede hacer el manga o la serie animada o los superhéroes. Hay material cultural hecho en Chile o en Sudamérica que es de buena calidad. Sí, claro. Sí. Bueno, y para redondear la idea, porque de repente el podcast fue para cualquier lado, pero para redondear la idea, cualquiera puede hacer lo que quiera. Cualquiera puede hacer, si quiere superhéroe, que haga lo que quiera. Pero si hace una historieta pensando en este mercado gigante de 400 millones de lectores que tienen un pasado común, que tienen una historia común, que tienen una cultura común, que tienen ritos comunes, que tienen una religión común, y que el mercado está ahí, usted si quiere puede hacer otra de superhéroes y competir con Batman, o si quiere puede hacer algo propio con toda esta masa de antecedentes que estamos dando acá, o de consejos, lo que sea, y apuntarle a ese mercado, ¿cachai? Hay un mercado insisto, 400 millones de lectores potenciales, bueno, no es poco. Sí, yo creo que ahora... que de repente nos pusimos como súper loco, tenéis que hacer esto, ¿cachai? No, pero yo creo que está bien dar esas indicaciones de la manera que al final lo van a hacer igual o no. Entonces, claro, no van a agarrar o no, pero yo creo que es re importante que dejemos constancia en eso, porque a mí y voy a agradecerle en público a Ronnie Tobar el hecho de que él me mostró un espectro cultural mucho más amplio que los anime y que los superhéroes. El otro, el porno. Que el cine porno, que el furry en esto. No, pero de verdad que te ayuda un montón como para decir, oye, hay otras maneras de interpretar la historia, otras maneras de sentir cierto tipo de historia. Ahora, hablemos del futuro. Hablemos del futuro de Chile. Llegamos aquí con los antecedentes. 50 minutos de antecedentes, güey. Vamos a pasar de hecho a las conclusiones, güey. Bueno, estamos re entusiasmados contando las cosas. Yo espero que el público auditor también esté re entusiasmado escuchándonos. Claro, igual dijimos, güey, bastante obvia. ¿No? En Sudamérica hay 400 millones de personas que hablan el mismo idioma. Todos sabíamos, güey. Pero bueno, los insultos le llegan a usted. Pero ahora, y de hecho lo agarran con usted, tío Claudio. Que sea el que más habla, güey. Sí, conviene hablar menos de eso. Ya, hablemos sobre las publicaciones entre países, intercountry. Puta, mira, lo que pasa es que esa segunda parte del podcast yo la planteaba como, ya, teniendo en cuenta todos estos antecedentes, así como, sí, bueno, si todos nos dimos cuenta que en Latinoamérica hay 400 millones de personas que hablan el mismo idioma, tienen un pasado y una cultura en común. Si todos sabemos. Pero ¿qué hacemos, pues, güey? ¿Cachai? Ahora que sabemos, ¿qué hacemos, pues, güey? Entonces, mi postura es, ¿qué se puede hacer desde nuestro pequeño nicho? Porque, claro, yo te podría decir, no, tiene que el gobierno ponerse en contacto con todos los gobiernos de Latinoamérica y hacer un mercado común con una moneda común. Y como, no, pues si somos dibujantes de historietas nomás, pues para la web. Y te digo, eso se llamaba Mercosur y no andaba muy bien. Claro, una especie de Unión Europea, pero en Latinoamérica, ¿cachai? No sé, el Mercosur no funciona muy bien, pero desde nuestro pequeño nicho, ¿qué podemos hacer? Y yo enumeré esas tres, pero esas tres son campo abierto. Aquí la idea es que debatamos y que ustedes, si tienen otras ideas... Y de hecho yo creo que es re interesante que usted está relacionado con esto porque está trabajando con un autor de otro país. ¿Qué ítem estamos? En publicaciones Interpaíses. Enterprise, sí. A ver si yo le puse una palabra que inventé, Interpaíses, no sé si existe, güey, pero... Entre países, ya. El tema de las publicaciones interpaíses es algo que está pasando y se da... La historieta tiene esto lindo de que los autores son dos.
¿cachai? Está el dibujante y el guionista. Entonces, es como hasta de perogrullo. Si el dibujante es de un país y el guionista es de otro país, obviamente pueden hacer una obra en conjunto y el guionista se preocupa de publicarla en su país y el dibujante en su respectivo país y la obra se publica en 2 países al mismo tiempo, pues, weón. Es una suma matemática bastante obvia. ¿Qué le pasó a Rodrigo López, no? Rodrigo López hizo eso con Luciano Saracino, por ejemplo, que es un guionista argentino. Rodrigo López es un dibujante chileno, al que mandamos un saludo y un abrazo muy fuerte. Muy buen dibujante. Estoy seguro de que hay 10 ejemplos más de esto. Creo recordar a Alcatena con Gonzalo Ollanedel, que están trabajando en algo. ¿Ya? No sé si eso se podía contar, pero ya lo conté. Así que vénganme a buscar. No, pero parece que ya salió. Ya. Ok. Y si no, vénganme a buscar. Y bueno, personalmente estoy trabajando con Rodolfo Santulo en una historieta que dibujo yo. Y él escribe, que se llama Misterio en la Casa del Águila. Va a estar pasando los datos. ¿Y lo van a hacer así también? Sí, claro. ¿Usted se encarga acá en Chile? Rodolfo se encarga de buscar editorial y publicación en Uruguay y Argentina, que es donde él trabaja. Y yo acá en Chile. Que de hecho aquí en Chile ya hay una editorial comprometida, pero creo que no la podemos mencionar. Pero eso va para allá, ¿cachai? Así que esa cosa está pasando. Obviamente, como esto está pasando ahora, yo me imagino que hay 50 proyectos más de los que no sabemos porque todavía no ha pasado, pues, weón. Pero es una weá que es bastante obvia y lógica, como te digo, se multiplica el resultado de ventas. O sea, ahora, en el caso de Rodrigo López y con lo de Luciano, sí. Además puede que se dé la conjunción de que como historia se puede tener muy fácilmente tanto en Argentina como en Chile. No hay una cierta barrera. Sí, claro, es una historia bastante internacional además porque está basada en un cuento de Lovecraft. ¿Cachai? Ya, bueno. No, y además Luciano Saracino trabaja harto para el mercado europeo. Entonces el tipo está acostumbrado a escribir historias que sean mundialmente entendibles, ¿cachai? Lo que hablábamos la otra vez de que yo creo que cuando las historias apelan a una fibra de emotividad humana, las pueden entender cualquier parte del mundo. ¿Cachai? Las culturas son distintas, pero si tú habláis de una persona que ama, que sufre, que llora, que lucha y que pierde o que gana, eso pasa en todas las culturas del mundo, ¿cachai? Sí. Entonces, cuando el escritor es bueno, que es el caso, Luciano Saracino, muy buen escritor, obviamente va a saber manejar esa parte y va a poder hacer una obra, aunque sea de gaucho o aunque sea de lo que sea, que la pueda leer un francés o un español o un japonés y entenderla, ¿cachai? Ahora, también hay casos de autores chilenos que han estado publicando en otros países y que, por lo que entiendo, le está yendo bien, que en el caso de Gonzalo Martínez con el Pancho Ortega. En el caso de Mochadik. Sí, claro, pero ahí creo que eso entra justo en el siguiente ítem de la búsqueda, el de las editoriales grandes. Ya. Entonces, ¿Pasamos a ese? Pasamos, y en realidad no hay mucho más que hablar de las editoriales interpaíses, y básicamente es eso, se juntan 2 autores de distintos países a publicar un libro. Esto, querido autor, es una reunión en pauta que... Sí, que al público le encanta. Además, esto ya es parte de la identidad del podcast, de hacer reuniones de pauta. A mí la pauta me llega cuando estoy grabando el programa. Y además los ítems están escritos de forma que usted no lo entienda, entonces es parte de la identidad del podcast. Ya, hablemos de eso. No sé si tú querías agregar algo sobre va súper bien. Ya. Pasemos a eso entonces, que está el gran caso de Mochadik, que se ha publicado en Colombia, en Argentina, si no me equivoco, en Perú, España. Y en Centroamérica. Entiendo que Planeta... Bueno, Mochadik es una obra de Gonzalo Martínez y Francisco Ortega, que está publicada por distintas editoriales en distintos países de Latinoamérica, pero mayoritariamente por Planeta y Norma. Y entiendo que Norma comprende el Centroamérica como un solo mercado grande. ¿Cachai? A diferencia de que en Latinoamérica cada país es un mercado independiente, eso no es un mercado. Entonces, Mochadik ha sido publicada en muchos países. O sea, Centroamérica uno lo dice como si fuera un solo país, y la verdad que son 3 en el Istmo y no sé cuántas islas hay. Por lo menos hay 10 países en islas, güey. Sí. Bueno, nuestros conocimientos de geografía son una bala. Lo busca después en Google. Lo puede buscar en Google, sentirse inteligente, insultar y todo. Pero el punto es que ese ítem apunta a que esta, voy a decir de una manera estúpida, colonización del mercado latinoamericano se puede hacer desde una editorial grande, ¿cachai? Editoriales grandes que en general son españolas, pero me imagino que hay algunas editoriales latinoamericanas que tienen la espalda como para hacerlo. ¿Podríamos explicar un poco el trasfondo de Mochadik? Ajá. Primero, partir diciendo que Gonzalo Martínez es uno de los mejores dibujantes chilenos más destacados. Y santo patrono del podcast. Y que si quiere saber más de él, puede escuchar de los 2 programas que tenemos con él. 2 programas de este podcast donde estuvimos conversando con el tío Gonzalo Martínez. 14 y 13. Que son los números. ¿Los episodios? No van seguidos.
Sí, es verdad. Ah, es verdad. Sí. Bueno, yo me acuerdo de los títulos. Estamos puro hablando. Uno de los programas se llama Gonzalo Martínez y el otro se llama El buen estado de la historieta chilena actual. Sí, ahí está. Pancho Ortega, un gran guionista y un gran escritor. Un gran escritor, probablemente uno de los 2 o 3 mejores de Chile del momento. O sea, un escritor súper venta. Su trilogía de los Césares, principalmente el libro Logia, ha batido todos los récords de venta que existen. O sea, yo creo que el tipo lo miran con ganas desde todos los países del mundo para robárselo, weón. Y la historia que ellos hacen juntos es una leyenda. Mochadic es una mezcla de un hecho histórico real en el que está basado la novela de Melville, que es Moby Dick, la mundialmente famosa Moby Dick. Está basado en un hecho histórico real que lo reportó Jeremiah Reynolds, que era un reportero del siglo XIX. Y en ese hecho real está basado la historia de Mochadic que escribe Pancho Ortega, pero mezclado con una leyenda mapuche, que es de la Isla Mocha. O sea, y con eso me refiero a que tiene un componente cultural de acá. Sí, y además transcurre en el sur de Chile. O sea, la industria ballenera era en su momento la industria más poderosa del mundo, era como la industria del petróleo ahora, y pasaba en el sur de Chile. Oye, si Chile es más bacán que la chucha, solo que nosotros no nos damos cuenta. Y esta historia es la que se está vendiendo en muchas partes de Sudamérica. Y sí, para no para adelante, ¿verdad? España también. España también. Sí, le ha ido muy bien, pero te insisto que eso es un modelo, uno de los ítems de la pauta, un modelo del que en realidad nosotros como autores podemos hacer una parte nomás, porque la otra parte queda endilgada en los hombros de la editorial. Tiene que haber una editorial grande. Estas editoriales grandes funcionan con un sistema de catálogo que se llama, en donde si tú publicáis con una editorial, por ejemplo, Planeta, y publicáis en Chile, esa obra no es de Planeta Chile, es de Planeta entero, ¿cachai? Entonces, Planeta Argentina, Planeta Perú o Planeta Bolivia tiene acceso a ese mismo catálogo y la puede publicar allá si es que considera que hay un público interesante para esa obra. ¿Hay otros casos con otros autores? Que yo sepa, no. Pero me imagino que hay por ejemplo, hay... Paco Sordo, no, Paco Roca. De hecho, iba a hablar justo de Paco Roca, pero entiendo que Paco Roca lo publica Astiberri, que es una editorial bastante grande, pero es una editorial de cómic. No es una editorial tan grande como Planeta o como Random House, ¿cachai? Es una editorial de cómic grande, pero es una editorial chiquitita al lado de las otras. Entonces yo no sé si... Yo entiendo que sus libros llegan a Latinoamérica, pero no con la espalda que tiene Planeta. Ya explicábamos en el podcast... Oye, este podcast para puro hacerle publicidad a otro podcast, weón. En el podcast que hablábamos sobre la torta editorial, explicábamos estas mañas que tienen las editoriales grandes para muñequear los escaparates de las librerías, ¿cachai? Y esa clase de cosas que una editorial chica realmente no puede hacer. Entonces, yo creo que una editorial grande, como Planeta, como Random House, o como alguna otra que en este momento se me escapan, tienen la posibilidad, la facultad, la infraestructura, los recursos para poder atacar a un mercado latinoamericano completo, un mercado grande, contemplando México y qué sé yo, pero lo que necesitan para hacer eso es la obra de autores que sirva para eso, porque Mochadic, así como tú estás describiéndola muy bien ahora recién, es una obra que sirve para eso. Sí. Pero Samurai Fuego y Acero claramente no sirve para esa wea, ¿cachai? Yo estaba pensando... Entonces ahí vuelvo a la misma reflexión que vuelvo siempre. Los que cogíamos en esta wea somos los autores. Ya, porque el mercado está y las editoriales están, y además son editoriales que están abiertas y son receptivas para publicar obras. Quieren publicar más historietas. Yo lo que sí he visto es que tanto gente de Chile va a Perú o va a Argentina y viceversa. Gente de Argentina viene para acá. Y si bien no son editoriales grandes, sí traen títulos de allá y que se pueden generar cierto intercambio, al menos a nivel de autores. A nivel de editorial chica y a nivel de autor, eso sí está pasando y pasa mucho, y a mí me alegra que pase mucho, weón. Sí, mucho. Así sí. nos estamos enterando de cosas que ve uno en Perú. Y recuerdo que una de las últimas veces que vi a Ronnie Tobar me estaba mostrando fanzines de un chico ya de Perú que tenía una súper buena... ¿Factura? Sí, y era como, wow, mira las cosas que se están haciendo en Perú. Claro, sí, hay una de las cosas lindas que tienen las ferias, por ejemplo, y este modelo de ir a feria es que cuando los autores les va bastante bien en su país y tienen recursos, empiezan a viajar a los países de al lado. Entonces siempre hay 2 o 3 ferias en cada país que son interesantes. Por ejemplo, en Chile, la FIC, por poner un ejemplo. Y a la FIC vienen autores de Argentina o autores de Colombia, ¿cachai? Porque saben que en la FIC su material se va a vender. Asimismo, hay autores de acá que van a la Crack Bamboo, por ejemplo, en Argentina, ¿cachai? O a otras ferias de otro país, a Viñetas con Altura, no sé si se hace todavía en Bolivia, pero se hacía, ¿cachai?
Ferias que están enfocadas en la historieta. Entonces hay autores o editores o difusores de la historieta. Y además las ferias tienen ese interés en... Sí, por supuesto, pues, weón. Y hay muchas veces que se ponen con los pasajes. De hecho, ahora que lo hice, me acuerdo de un caso que pasó hace poco de la Stephanie Conet. ¿Quién es ella? Ella hizo un libro que se llama Por ti, por mí, por nosotras. ¿Ya? Que toca la temática feminista. Okay. Y hace poco, de hecho, creo que ayer volvió a Chile. Que Pero andaba en una chilena. feria, ella es chilena, Ya. y fue a Perú a promocionar su libro a una feria, ¿cachai? La raja, Y a dar charlas Sí, y... la raja. Claro, si hay un interés por parte de las ferias, claro. pues, weón. Pero para que eso pase, el material que produce el autor tiene que ser interesante, Sí, ¿cachai? sí, por supuesto. Entonces, vuelvo a insistir en el tema que por ahí la pata que cojea El autor. somos nosotros, güey. Somos nosotros los que la cagamos. Por eso estamos haciendo este podcast, para decirle a las nuevas generaciones en qué la cagamos nosotros, para que ellos no la caguen también. Bien. Y pasamos al último punto, porque ya íbamos 1 hora con 4 minutos, pero entre edición y edición. No, pero está bien. Sí. Publicaciones digitales dirigidas al público latinoamericano. Claro, lo que pasa es que, te vuelvo a insistir, lo que yo veo que nosotros podemos hacer como autores chiquititos, ¿cachai? Hoy en día existe Webtoon y existen todas las plataformas de cómics digitales y uno como weón va y hace una de Samurai para publicar en Webtoon, pues weón, ¿cachai? No, pues hacete una con las temáticas sudamericanas de las que ya estamos hablando y el público sudamericano va a poder acceder a la web porque adivina que en Sudamérica también hay internet, weón, ¿cachai? Y la gente de Sudamérica también se puede meter a Webtoon a leer tus cómics, ¿cachai? Entonces tú podés llegar a todo el mercado sudamericano y el mundo entero a través de Webtoon. Entonces, si le estáis apuntando al mercado sudamericano, es una excelente plataforma, pues, weón. ¿Qué pasa? Que si tú en Webtoon tenías un cómic de temática sudamericana que tiene, no sé, voy a decir una estupidez, 100.000 lectores sudamericanos, vos podés ir a tocar la puerta a la editorial de cualquier país sudamericano y te van a decir, señor, pase por favor, ¿cachai? Hay casos. Y es gratis, y es gratis, podía hacerlo gratis, Webtoon no te cobra, hasta te paga si te va bien. Hay casos de cómic latinoamericano que ha ido bien. O La casos Pía Prado. La ¿Ya? Pía Prado con. ¿Cómo se llama? ¿Chocolate el cómic? amargo? Chocolate. Café amargo. Café, hermano. La Pía Prado con Café amargo es un cómic de temática latinoamericana que se publica ¿verdad? online, lo lee gente de todo el mundo y ella misma ha comentado en entrevistas que de los comentarios que le hacen es como. Es primera vez que lee una historia que pasa en Sudamérica. A pesar de que tiene una estética más manga. Sí, pero es solo a nivel estético, porque además ella también reconoce cierta influencia literaria de Gabriel García Márquez, ¿cachai? Entonces hay un tema ahí que la Pía está haciendo muy bien. Hay algo que ella está haciendo muy bien, Hay ¿cachai? un trabajo histórico también. Ahí de por medio. No te sabría decir porque realmente no Sí, lo estaba leo. yo recuerdo que estaba ubicado en Valparaíso. Yo leí el primer tomo, Ya. pero fue como hace 2 años atrás, entonces tampoco recuerdo muy bien. No lo tenés tan claro. No, pero es un ejemplo, ¿cachai? O sea, yo me imagino que ejemplos de eso hay 1000, pues, bueno. Tampoco que me dedique a recorrer Webtoon buscando cómics. No, pero para que la gente lo busque, como que, mira, no sabía que existía eso, oye. Sí, existe, ¿cachai? Ok. Y existe como posibilidad, vuelvo a insistir, para los autores jóvenes que escuchan. Nosotros tenemos el mito de que este podcast lo escuchan autores jóvenes y son puros viejos los que escuchan este podcast, weón. En algún momento nos van a escuchar. En algún momento de los algún autores momento jóvenes. tenemos la fe. Yo quiero mucho a todos los auditores de este Martín. podcast. El Martín no nos escucha, weón. ¿No? De hecho pone no me gusta. Claro, el Martín que da dislike. Oye, no, pero en serio, yo quiero mucho a todos los auditores del podcast. Les mando un saludo y un abrazo muy grande. Y si usted está escuchando este podcast y no se ha suscrito, suscríbase porque vamos a dar información muy valiosa. Sí. Pero el punto es, o a lo que quería ir, era que a todos estos autores jóvenes o noveles o que están pensando en empezar a hacer una historieta, esta posibilidad de pensar en que hay un mercado sudamericano de 400 millones, bla, 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 y usted puede llegar a ellos gratis a través de Webtoon, es una posibilidad bastante atractiva. Weón. Por lo menos denle una vuelta. Yo no le estoy diciendo que lo haga, pero denle una vuelta. No, y las posibilidades están ahí muy a mano. De repente alguien le puede pegar al Palo al gato. palo al claro. gato y, Sí. y ¡wow! Nace el nuevo cómic sudamericano. Del Chavo del 8. El Chavo del Ocho. Ya, oye, vamos, Sí, vamos. vamos sacando conclusiones finales, sobre todo las conclusiones finales del tío Claudio, que el tío Claudio se esmeró pensando en esto, no lo digo de manera irónica, el tío Claudio piensa primero, y segundo, irónico. y segundo, yo soy irónico. Pero
No, pero esto el tío Claudio lo prepara el tema, Claro, pues, le da una vuelta. En general son temas en los que llevo varios años pensando, ¿cachai? Entonces ahora el momento de hacer el podcast lo que hago es aterrizar las ideas al papel, ¿no? Así que bueno, conclusiones al final también, Gonzalo Alexis, si quieres sacar alguna conclusión. Mi conclusión más grande es esa que te acabo de dar, que para un autor nuevo, ni siquiera para un autor nuevo, sino que para un autor que esté pensando en hacer una nueva obra, esto es un mercado gigantesco que tiene un montón de factores que lo hace asequible para nosotros. Primero, porque nosotros somos parte de ese mismo mercado, ¿cachai? Entonces tenemos la misma cultura, la misma visión del mundo, la misma historia, el mismo idioma, ¿cachai? Lo que decías tú delante de las trabas culturales que hay cuando uno ve un anime y hay códigos que no entiende. Aquí eso no va a pasar, ¿cachai? Eso no va a pasar porque la gente a la que le estáis apuntando tiene los mismos códigos culturales que tú. O sea, no hay nadie en Sudamérica que tenga entre 30 y 40 años y no haya visto el Chavo del 8, pues, weón, ¿cachai? Si tú has sido un chiste con el acúsalo con tu mamá Kiko, todo el mundo lo va a entender en Latinoamérica, pues, weón, ¿cachai? Entonces, esos temas culturales, ese mercado al que tú podías acceder, está... Bueno, con Webtoon está al alcance de la mano y es gratis. Pero además, las editoriales latinoamericanas que venden sus cómics justo en Latinoamérica, obviamente van a estar interesadas en ese producto, pues, weón. ¡Ay, dije producto! En esa obra, pues, weón, ¿cachai? Entonces, es una weá que de verdad está ahí al lado y nosotros somos muy buenos y nos esforzamos en hacerle el quite y vender superhéroes y samuráis, güey. Como tú dices, la culpa la tiene el autor. En este caso, sí. Yo me hago responsable. Yo hago samurai y vikingo, güey. Bueno, uno igual de repente, por eso mismo de haber crecido con productos extranjeros, uno igual de repente como que quiere apuntar para allá, pues, bueno. Esto sirve como para aterrizar la idea sí, de ojo que apuntar para allá tampoco está mal, sí, pero no es como la única opción. No es como el único camino, sí, bueno. ¿cachai? O sea, está ahí, hablamos todo español, acá mucho más. Una de las visiones del podcast es decirle al público, ¿sabes qué? No existe solo esta opción, claro. Existen todas estas otras, y más o menos como que programa por medio tratamos de sacar una opción extra, ¿cachai? Esta es una de ellas, pues, bueno. Sí. Bueno, querido autor, si usted encuentra que al haber dicho producto en vez de obra es un error imperdonable y tío Claudio me dice... Hashtag que se vaya, tío Claudio. Y que le dé like al video. Recuérdese que darle like al video es una forma de reclamar contra nosotros, entendemos. Usted le da like y uy, mira, un like. Nos odia. Sí. Acusación constitucional contra el video. Oye, le recordamos a la gente que estamos en la campaña Coméntale a un amigo. La campaña Coméntale a un amigo se trata de que usted que está escuchando este podcast y que llegó hasta aquí, ya llevamos más de una hora de podcast, así que me imagino que le gustó lo que escuchó y por algo está escuchando acá. Le recomiende el podcast a un amigo. Nosotros hacemos esto gratis. Nuestro único pago es que usted escuche el podcast y le dé like y lo comparte y todo eso. Entonces, si usted le comenta a un amigo que tiene estos mismos gustos, que le interesan estos temas y que le pudiera gustar el podcast, dígale para que a él se interese, lo escuche y también le dé like y todo eso, porque a Gonzalo ama los likes, po, bueno. Sí, me encantan los likes. Me encantan los likes. Tiene un like gigante acá en la pieza y lo lame. La mano. Yo nunca dije eso. Así que, bueno, después del partido, después de tomarse una chela, después de lo que haga con lo que sea que es lo que haga con sus amigos también, pues nosotros no nos vamos a meter en esas weas. Coméntele de este programa y dígale que esto es cultura de la buena. Bueno, ¿sería? ¿Nos vamos? Sí, nos estamos yendo. ¿Tenemos algún hashtag, alguna promoción, algún concurso? No, lo que sacrificamos al tío Claudio. El hashtag que se vaya tío Claudio. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice? Dije obra en vez de producto. No, perdón, al revés. Dije, lo volví a cagar, tío. Debería hacer ahora son dos hashtags, que se vaya tío Claudio y que no vuelva. Eso es subconsciente, tío Claudio, que lo tradición. Ya, chiquillos, nos estamos despidiendo. Como siempre, agradecerle a todos por la escuchada. Viene Navidad. Oye, viene Navidad. Viene Navidad. Pero todos se portaron como las reverendas. No sé qué nadie le vamos a desear una muy feliz Navidad a todos los amables auditores de este podcast, porque los queremos mucho y ¿Quién iba a imaginar tío Claudio cantando al final del programa? Oye, ahora son 3 hashtags. y que deje de cantar. Que no cante más villancicos, tío Claudio. No, voy a abrir un canal de YouTube donde cante villancicos todos los videos, weón.
No, pero después de tiempo, es cierto que las cosas han estado acá en el país un poco más tranquilas. Bueno, aprovechemos esta instancia como para que la gente esté más relajada con su familia. Yo creo que también esto fue una instancia, después de todo lo que ha ocurrido, que de cierta manera nos ha acercado a todos, porque nos ha obligado un poco a escucharnos entre todos. Cosa que a mí me parece muy buena. Yo soy sincero que con estos tiempos creo que he aprendido a escuchar mucho mejor. Sí. Salvo el tío Claudio que siempre habla mucho. Pero... y ahora canta. ¿Ah? Y ahora canta, con más razón no lo voy a escuchar, bueno, pero... Yo quiero aprovechar los tiempos navideños, weón, para recordarle a la gente, sobre todo en estos tiempos de convulsión del país, le quiero recordar a toda la gente que la Navidad es una fiesta importada y que Santa Claus es un producto norteamericano impuesto por el capitalismo para vendernos Coca-Cola, pero el viejo Pascuero es nuestro compañero. Con la mano en alto y rojo, weón. ¡Que viva el viejo Pascuero, weón! Muy rojo será, pero nunca aparece igual que el otro weón del... 4 pesos. Pero no, ya desbarrancamos mal, weón, mal, weón. Chao, amor, yo lo quiero mucho, chao.